Chagas, un brasileño que estuvo nominado 3 veces al Premio Nobel de Medicina y Fisiología, pero que los propios brasileños, ¿no es cierto?, hicieron el lobby para que no se lo otorgaran. ¿Vean? Para que vean que no solamente los chilenos son chaqueteros. El mérito de Carlos Chagas para haber sido nominado es importante porque Carlos Chagas describe el Trypanosoma cruzi, que es el protozoo que causa la enfermedad. Describe la enfermedad, las etapas de la enfermedad, cómo se manifiesta y cómo también se transmite. Por lo general, cuando aparecen enfermedades de este tipo, cada uno de esos pasos que yo le acabo de mencionar son descubiertos paulatinamente por diferentes investigadores. En tanto que Carlos Chagas hizo estos 3 descripciones del fenómeno de la enfermedad de Chagas. Entonces me parece que estaba súper válido que le otorgaran el premio Nobel. ¿Ya? Y así es como Brasil se queda sin premio Nobel. Hasta ahora. Bueno, en Brasil siempre nos molestaban a nosotros que ellos ganaban, tienen 5 copas del mundo y nosotros les decíamos, bueno, nosotros tenemos 2 premios Nobel. ¿Por qué lo odiaban tanto? ¿Ah? ¿Por qué lo odiaban tanto? No, es bullying. No, ¿A quién? ¿A Chagas? Ah, pensé que a mí. No. No, en realidad es una cosa como de ego, más que porque se lo van a dar a él y... ¿Sí? Ya chicos, la enfermedad de Chagas, como se lo decía, es una enfermedad producida por el protozoo Trypanosoma cruzi, y ya se lo había presentado en algún momento. El Trypanosoma cruzi, que es el parásito que causa esta enfermedad, es primo hermano de otros parásitos, como lo es el Trypanosoma brucei. Y las especies de Leishmania. Estos 3 parásitos forman parte de los que se conocen como trypanosomatídeos. Estos parásitos son protozoos flagelados, como le había dicho la otra vez, con kinetoplasma. Parásito flagelado entonces con kinetoplasma. Ahora toca explicar entonces qué corresponde a este kinetoplasma. La semana pasada, antes del feriado, habíamos hablado de flagelados sin kinetoplasma, donde mencionamos a la Trichomonas vaginalis y a la Giardia intestinalis. Esos eran los flagelados sin kinetoplasma. Como ahora vamos a hablar de estos parásitos con kinetoplasma, es lógico que tenemos que especificar a qué se refiere este kinetoplasma. Bueno, estos 3 parásitos son muy parecidos morfológicamente, son fusiformes, ¿ya? Tienen una forma alargada, son células eucariontes, por lo tanto están provistas de un núcleo, ¿ya? Donde se almacena todo el material hereditario. Ese sería entonces el núcleo. Además, al igual que... ese es el núcleo. Al igual que la Trichomonas vaginalis, presenta una proyección del citoplasma que se denomina membrana ondulante. Es una parte más delgadita del citoplasma, pero es una proyección del mismo. Y que esto aporta con el movimiento de los parásitos. Estos organismos, a diferencia de otras células eucariontes, que ya han estudiado en varias oportunidades, la mayoría de las células eucariontes tienen varias mitocondrias, que son estos lugares donde ocurren los procesos de respiración celular. En una célula, sobre todo aquellas células, por ejemplo, especializadas en la producción de energía, tienen muchas mitocondrias. ¿Ya? Aquellas células que son móviles o que ejecutan algún tipo de fuerza, son células ricas en mitocondrias. Tienen varias de ellas. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con estos trypanosomatídeos? Que son organismos que en lugar de tener varias mitocondrias, estos organismos concentran una única mitocondria, producto de la fusión de ellas, y esta mitocondria es ramificada. ¿Ya? Esa es una particularidad entonces de estos microorganismos.
Ustedes saben que las mitocondrias, cada mitocondria tiene su propio material hereditario. Y ese material hereditario está en forma de ADN circular doble hebra. ¿Sí? Cada mitocondria entonces estaría provista de su propio ADN. Como esta única mitocondria es el producto de la fusión de varias mitocondrias, este ADN circular se concentra en un sitio del parásito, de la célula. Entonces todos estos ADN circulares estarían aquí concentrados en un sitio, y ese sitio es el que se denomina entonces como kinetoplasto. ¿Sí? Ese va a ser entonces el kinetoplasto. Ahora, como es ADN, ustedes saben que el ADN se va a teñir con los colorantes básicos, ¿ya? La mayoría de las tinciones. Por lo tanto, cuando se tiñe el parásito, se tiñe el núcleo con los colorantes básicos. ¿Y qué otro lugar se va a teñir con los colorantes básicos? Pensando que hay una alta concentración de ADN. El propio kinetoplasto. ¿Sí? El kinetoplasto, ¿no es cierto?, este lugar que concentró todos los ADN circulares mitocondriales, se tiñe también con los colorantes básicos. Entonces, el kinetoplasto se va a ver del mismo color del núcleo, más pequeñito. Va a aparecer así, teñido casi del mismo color del núcleo. Estos parásitos entonces también tienen un flagelo, por supuesto, por eso están clasificados dentro de este grupo, y ese flagelo es único y se extiende entonces hacia la parte anterior del parásito. ¿Ya? A diferencia de otras células que tienen flagelo, el flagelo está orientado siempre hacia la parte anterior del parásito. Entonces, por ejemplo, un espermatozoide, que es una célula bastante reconocida que tiene flagelo, el espermatozoide queda hacia atrás, el espermatozoide comienza a impulsar el cuerpo del espermatozoide. En este caso, el flagelo va a quedar entonces hacia adelante. Los movimientos van a estar orientados hacia el interior del flagelo. Bueno, los estadios del parásito son los siguientes. Los estadios de este parásito son tres. Son las formas de tripomastigota, el segundo estadio son las formas de amastigota, y el tercero es de epimastigota. Esos serían entonces los tres estadios del parásito. Bueno, el tripomastigota es este que está aquí. Es una forma alargada del parásito. El tamaño de un tripomastigota mide aproximadamente 20 micrómetros, ¿no es cierto? Y lo que lo va a ayudar a distinguir es la ubicación del kinetoplasto. Si sabemos que la parte anterior del parásito es donde está el flagelo, el kinetoplasto, ¿en qué lugar se encuentra en relación al núcleo? Y esa es la clave. Posterior al núcleo. ¿Sí? Entonces, en los tripomastigotas los vamos a distinguir porque el kinetoplasto se va a encontrar posterior al núcleo. ¿Ya? Y eso es importante porque los epimastigotas tienen el mismo tamaño, la misma morfología que un tripomastigota, solo que el kinetoplasto, esta estructura más pequeñita, se encuentra entonces anterior al núcleo. Donde está el flagelo, entonces en la región anterior, y el kinetoplasto estaría ubicado entonces antes del núcleo. Esto porque la forma de epimastigota, si bien lo dibujé acá más chiquitito, los epimastigotas tienen un tamaño muy parecido al de los tripomastigotas. Entonces a veces puede dificultar, ¿no es cierto?, la distinción de una u otra forma del parásito. Esa sería como la gran diferencia. Funcionalmente, hay diferencias porque los tripomastigotas representan las formas infectantes del parásito. Estas son las que van a ser responsables de iniciar los procesos de infección en la célula huésped, como lo vamos a ver en un instante. ¿Ya? Y a diferencia de otros estadios del parásito, esta forma del parásito no puede replicarse. Básicamente es la forma que se ha adaptado del parásito para infectar células.
en tanto que no va a poder replicarse. Los amastigotas son estructuras más pequeñas, no son tan difíciles de distinguir, no hay ninguna dificultad en ello. Tienen el núcleo, por supuesto, y el kinetoplasto. Son forma esférica del parásito, tienen un tamaño muy pequeñito, apenas 2 micrómetros, y tienen un flagelo atrofiado. ¿Ya? Si ustedes se fijan, el nombre que recibe este parásito o este estadio del parásito es amastigota. Este prefijo siempre nos está indicando sin algo, ¿no es cierto? En este caso, amastigota se refiere a que serían formas del parásito sin flagelo. ¿Ya? Sin embargo, después del hallazgo de las mastigotas por primera vez, posteriormente se hicieron los estudios con microscopía electrónica, ¿ya? Donde se pueden ver detalles mucho más importantes de la célula y se descubrió que efectivamente las mastigotas sí tienen flagelo, pero es un flagelo que aún está atrofiado. ¿Ya? Que a microscopía óptica no se observaba, pero a microscopía electrónica sí se pudo encontrar. ¿Ya? Ahora, lo característico de las mastigotas es que son formas del parásito intracelulares. Son intracelulares. Y son las formas en que el parásito usualmente se replica, ¿ya? Y lo hace a través de fisión binaria. ¿Y dónde se va a estar replicando? Obviamente dentro de las células del huésped. ¿Ya? Ahí se va a estar replicando entonces esta forma de amastigotas. Las mastigotas también se replican, también lo hacen por el fenómeno de fisión binaria, pero lo hacen de manera extracelular. La forma de mastigota entonces tiene una replicación extracelular. Ahora, solo para mencionar, chicos, para que después no se encuentren con este hallazgo y digan, no, el profe no tenía idea. Los amastigotas, ¿ya? También son demostrados que podrían invadir, ¿ya? Pero ojo con esta invasión que hacen, invaden, pero es una invasión súper forzada. Hay experimentos que han mostrado que los amastigotas podrían invadir, pero bajo fenómenos de centrifugación, ¿ya? Donde se estaba presionando básicamente que la forma de mastigotas puedan ingresar dentro de las células. ¿Naturalmente no lo hacen? Naturalmente no tendrían una chance de invadir, sino que bajo situaciones forzadas de ponerse en contacto con la célula huésped lo harían. ¿Cómo se transmite la enfermedad? Hay 5 maneras en que puede ocurrir esta transmisión. La más conocida es la transmisión vectorial, que involucra a las especies de triatomas, pero a las especies de triatomas que sean hematófagos. También estas especies de triatomas hematófagos son conocidas como vinchucas. Especies de triatoma, como lo vamos a ver más adelante en la clase de artrópodos, las especies de triatoma existen en todo el mundo, pero especies que se alimentan de sangre, especies de triatomas que se alimentan de sangre, solo van a estar en el continente americano y se excluyen todas las islas que existen en el continente. ¿Ya? No hay vinchucas hematófagas en las islas que son parte de nuestro continente americano. Como la transmisión está vinculada a la picadura de estos artrópodos, de ahí viene el nombre de la enfermedad, trypanosomiasis americana. Chicos, me acordé recién cuando estaba escribiendo esto que los días jueves, ¿ustedes tienen clase a las 8:30? ¿Sí? ¿Con quién? Lo que pasa es que la prueba de parasitología, la primera prueba es una prueba SENA. ¿Ya? Es una prueba nacional. Está nacional, pero entre
Santiago de Chile. Y tiene que ser evaluada al mismo tiempo que sus compañeros de Santiago, ¿ya? En el mismo horario, en el mismo día. La colega allá en Santiago dice que ella tiene la prueba programada para el día 24 a las 8:30, 24 de octubre, a las 8:30 de la mañana. Entonces creo que con Rodrigo podemos conversar para que se pueda hacer ese día. ¿Sí? ¿Qué? ¿Tres clases de física el mismo día? ¿No lo cambio? ¿Por qué? Porque todos los miércoles. Tengo dos clases de física el miércoles y una tercera. Pero háblale y por último anula uno. Negocio, pero. Ya, y lo otro, chicos, una parte de la prueba va a comenzar la próxima semana. ¿Ya? La prueba tiene dos partes, una que es individual, que va a ser el día 24, y la otra es grupal, ¿ya? En donde tienen que resolver tres casos clínicos, y el primer caso clínico se los va a entregar la próxima clase. ¿Ya? Me gustaría que los casos clínicos se resolvieran en los grupos de seminario. ¿Ya? ¿Por qué razón? Porque así nos da chance de que podamos, en las semanas que vienen, también conversar sobre los casos clínicos en las horas de laboratorio, para que puedan resolverlo mejor. ¿Ya? Pero los casos clínicos se los voy a entregar. El primero de ellos se los traigo la próxima semana. ¿Está claro, chicos? Entonces son dos partes, una escrita individual y otra grupal. Yo ya vi la prueba, está muy fácil. Que tengo ganas de aplicar mi prueba igual y promediar, no sé. ¿Y van a venir 50-50? Ah, ¿Van a venir 50? no sé si voy a hacer eso. No, pero la grupal y la individual. Ah, no, cada cosa tiene puntos. No vale 50 porque es como si fuese una prueba única. Cada cosa tiene su puntaje, entonces no alcanza a ser 50 y 50. Es como todo un todo. ¿Sí? La hizo su vuelo. La hizo de Sí, lo estamos revisando. Ya, chicos. Voy a hacer también, ya que me dicen alto acá, mencionar acá, chicos, que la enfermedad que produce el Trypanosoma brucei es la enfermedad del sueño. Trypanosoma brucei produce la enfermedad del sueño. Esta enfermedad es transmitida por la mosca tsetse, que no existe en el continente americano. De tal manera que si ustedes tienen sueño, no es porque tengan esta enfermedad, a no ser que hayan ido al África, ¿sí? Si tienen sueños porque son unos flojos, ¿no? Y no tiene nada que ver con este Trypanosoma brucei. La leishmania produce una enfermedad conocida como leishmaniosis, que también es transmitida por mosquitos, pero mosquitos que no se encuentran en nuestro país. ¿Ya? Se han detectado estos mosquitos en Brasil, ¿ya? En el Amazonas básicamente, y también en África y en el Medio Oriente. ¿Ya? Sé que solamente en esos lugares las enfermedades serían endémicas. Por eso es que en el curso de parasitología nosotros solamente nos enfocamos en la enfermedad de Chagas, que es una enfermedad que sí está presente en el continente americano. La segunda forma en que se transmite la enfermedad de Chagas es por vía sanguínea. También se puede transmitir, ya que se transmite por la sangre, a través de trasplantes. Ahora, la transmisión por estas dos vías se ha disminuido considerablemente en el continente americano, porque las unidades sanguíneas que se reciben en los bancos de sangre, todas, por obligación, tienen que ser analizadas si existen la enfermedad de Chagas. Todas las unidades sanguíneas que llegan a un banco de sangre se le hace un test de ELISA para detectar la presencia de antígenos del Trypanosoma brucei. Es obligación. Otras pruebas que se hacen en los bancos de sangre son obviamente el VIH, la hepatitis B y la toxoplasmosis. Esos son como el kit de enfermedades que son detectadas. Las otras se tienen que descartar por la encuesta que se hace al donante. Las personas que van a recibir un trasplante también obviamente tienen que ser analizadas si es que existe lo mismo que se ocurre con las unidades sanguíneas, con este test de ELISA para el Trypanosoma brucei.
De manera que en el continente americano, los casos de transmisión por vía sanguínea o trasplante son muy pocos. ¿Dónde han habido casos de transmisión por vía sanguínea y trasplante? En lugares no endémicos. Por ejemplo, en el continente americano, la disposición de los triatomas hematófagos ocurre desde el sur de los Estados Unidos hasta aquí, hasta la sexta región en Chile y Argentina, ¿ya? Por ese lugar. Esto tiene que ser una línea imaginaria, desde la sexta región hasta y proyectar hasta Argentina. Ese sería como los lugares donde vamos a encontrar a estas vinchucas hematófagas. Entonces, ¿qué ha ocurrido? En Canadá, por ejemplo, que no es un lugar que sea endémico para estas vinchucas, no es un lugar donde habitualmente se han hecho test de ELISA para detectar la presencia del Trypanosoma cruzi. De tal manera que han llegado personas que viajan desde América del Sur o América Central hasta esos países, y como no saben que están infectados de la enfermedad de Chagas, proceden a donar sangre. Como en esos lugares no es endémica la enfermedad, no se hace el análisis y han ocurrido casos de transmisión. Lo mismo ha pasado en Europa. Han habido casos tanto en España como en Italia, también de personas de Latinoamérica que viajan a estos países, no saben que están infectados y han donado sangre. ¿Qué han empezado a hacer estos países frente a estos casos de transmisión? Es comenzar a aplicar los test de ELISA que corresponden. ¿Cuánto demora entonces, no sé, como mostrar los síntomas de la enfermedad de Chagas? Vamos a hablar de eso en un instante, ¿no? Porque tenemos que ver la enfermedad, ¿sí? Ahora, cuando hablamos que la transmisión puede ser por sangre, hay que considerar que en Latinoamérica también hay muchos centros que hacen estudios sobre la enfermedad de Chagas. Y han habido casos en donde personas se han infectado manipulando material con el Trypanosoma cruzi, ¿no? Que se rompa algún material de vidrio, ¿no es cierto? Algún elemento cortopunzante. También debemos considerar esa vía de transmisión. Otra forma de transmitir la enfermedad es la vía oral. También aquí en Latinoamérica han habido casos de personas en Brasil y en Venezuela que han consumido alimentos contaminados con fecas de las vinchucas, ¿ya? O también en Brasil han ocurrido casos de esta caña de azúcar que se muere y ha sido procesada junto con la vinchuca. De tal manera que ese caldo de caña, ese néctar, que es muy dulce, viene con el Trypanosoma cruzi, y las personas han ingerido ese brebaje y han resultado entonces infectadas. Lo que decía recién con frutas, el fruto que se conoce que se ha transmitido es el azaí. ¿Ya? No sé si lo conocen, hace poquito yo sé que ha llegado a Chile el fruto, pero viene congelado, así que igual no habría riesgo en esos casos. Y ya que se transmite por la sangre, podemos entender fácilmente que también la última forma de transmisión es la vía congénita. Y cuando hablamos de vía congénita, tenemos que incluir el proceso de gestación, desde una madre chagásica al infante, durante el parto, donde hay contacto de sanguíneo con mucosas del bebé, y si no es en esa etapa, también en la etapa de la lactancia, que claramente esto tiene relación con qué vía de transmisión, con la vía oral, ¿ya? Entonces esa sería la forma en que se transmite la enfermedad de Chagas, ¿ya? Vamos a relatar el ciclo de vida del parásito a través de la vía vectorial, con la presencia entonces de las vinchucas. Parece que tal vez se lo expliqué en algún momento. La vinchuca, que se va a alimentar de sangre, podría ser entonces una vinchuca infectada. Entonces, esta vinchuca, cuando se alimenta de sangre, está llenando su abdomen, que por lo general es plano, es muy finito, pero cuando ellas se alimentan de sangre, el abdomen se comienza a llenar de este líquido, ¿no es cierto?, que es la sangre, y para hacer más espacio en este abdomen que es muy planito, las vinchucas entonces defecan. ¿Ya? Vamos a exagerar acá en la deposición de la vinchuca, pero ahí precisamente en estas deposiciones, ¿ya?, si hacemos un análisis microscópico, vamos a encontrar que aquí, en las deposiciones, se van a encontrar las formas infectantes, que ya les dije que eran las formas de tripomastigotas. ¿Ya? Ahí en las deposiciones
quedaron entonces depositadas la forma infectante del parásito. Si visualizamos la piel, una vez que la vinchuca se ha ido, la vinchuca a través de su aparato bucal o probóscide deja aquí una herida cuando la vinchuca se va y deja acá rastros de las deposiciones. Como la vinchuca necesita mantener esa sangre líquida, ella introduce con su saliva materiales, ¿no es cierto?, que sean anticoagulantes. Y ese material anticoagulante es el que comienza a producir o estimula la picazón. Por lo tanto, las personas, después de haber sido picadas, las personas se van a rascar y de manera mecánica estarían arrastrando las deposiciones del parásito hacia la zona de la herida. Entonces aquí, las células de la piel o de las mucosas van a ser infectadas por el parásito. Entonces acá tenemos una célula, el parásito, ¿no es cierto?, esta forma de tripomastigota. El parásito entonces va a comenzar a arrastrar membrana plasmática, ¿no es cierto? Como recuerden que el flagelo, que es el elemento de locomoción del parásito, está orientado hacia adelante. Entonces el parásito con el flagelo comienza a empujar membrana plasmática hasta que finalmente logra ingresar dentro de la célula y el parásito ha ingresado arrastrando membrana plasmática. Entonces el parásito forma una estructura que se llama vacuola parasitófora. Vacuola parasitófora. Esta vacuola que se acaba de formar de forma activa por el propio parásito, al igual que otras estructuras como los endosomas, se van a terminar fusionando con los lisosomas. De tal manera que aquí el parásito entra en conflicto porque el parásito consiguió entrar dentro de la célula, pero si permanece dentro de esa vacuola, ¿qué le puede pasar? Va a ser degradado, efectivamente. Entonces, el parásito termina liberándose de esta membrana plasmática, como lo hacen algunas bacterias, como lo vimos el semestre pasado también. Comienza a degradar esa vacuola parasitófora, de tal manera que ahora el parásito queda libre dentro del citoplasma, en la forma de tripomastigota, y los lisosomas aquí ya no tienen a qué unirse porque el parásito lo que ha hecho es escapar. ¿Ya? Sin embargo, lo que ha conseguido ingresar dentro de la célula huésped son las formas de tripomastigota, y como ya se los mencioné, son las formas que pueden ingresar dentro de las células, pero no pueden replicarse. Entonces, lo que va a ocurrir aquí, a continuación, es que los tripomastigotas se van a convertir en las formas de replicación intracelular, que son entonces los amastigotas. Los amastigotas, dentro del citoplasma de la célula, comienzan a multiplicarse hasta que el citoplasma de esta célula está repleto de amastigotas. ¿Qué va a ocurrir ahora? La siguiente etapa de esta infección es que cada uno de los amastigotas se comienzan a transformar nuevamente en los tripomastigotas, que son las formas que yo les decía que son las capaces de infectar. Entonces, cuando la célula queda repleta de amastigotas, todos los amastigotas vuelven a transformarse. Aquí teníamos los amastigotas van a volver a transformarse en tripomastigotas, que tienen el flagelo ya desarrollado. Los parásitos comienzan a moverse por el flagelo, y ese movimiento del flagelo, cuando ellos se han transformado de nuevo en tripomastigotas, es el que termina rompiendo la célula. Por lo tanto, los tripomastigotas que salen están capacitados ¿para qué? Para infectar otras células. ¿Ya? Eso es lo que va a ocurrir. Vamos a continuar luego con el ciclo de vida del parásito. Vamos a hablar sobre lo que consultaba acá el compañero, ya que hemos mencionado cómo se replica el parásito. La enfermedad de Chagas cursa con 3 etapas de la infección, que se denominan una etapa aguda,
una etapa indeterminada y una etapa que se denomina como crónica. Son tres etapas entonces de la infección, de la enfermedad. Son aguda, indeterminada y crónica. En la etapa aguda, el número de parásitos, ya tenemos el tiempo, el número de parásitos. Cuando comienza la infección, cuando la bichuca, por ejemplo, ha depositado este parásito, el parásito, a través de esta multiplicación que acabamos de visualizar, el número de parásitos comienza entonces a aumentar. Ese gran número de parásitos que aparece al principio de la enfermedad marca entonces la aparición de la enfermedad aguda. Que en la mayoría de los casos, por transmisión de tipo vectorial, los síntomas que van a presentar las personas son síntomas de una infección de tipo intracelular. ¿Ya? Tuvimos una clase, no hemos tenido una clase de virus, ¿verdad? Que eso es parte de este semestre también. Pero las células, cuando están infectadas, lo que hacen es secretar interferón gamma. ¿Sí? Eso es lo que van a hacer entonces estas células que están infectadas, que tienen una infección de tipo intracelular, y la liberación de interferón gamma promueve que las células vecinas, piensen ustedes que esto es un tejido, por lo tanto el interferón gamma es una molécula que va a ayudar a que células, ¿cierto?, que son vecinas a las infectadas, tienen receptores para el interferón gamma. Cuando estas células reciben esa información por el interferón gamma, a estas células lo que hace es disminuir la tasa de síntesis de proteínas. Igual como ocurre con las infecciones de tipo virales. ¿Qué está buscando el microorganismo cuando ingresa dentro de una célula? Está tratando de multiplicarse. Y parte de esa multiplicación involucra sintetizar nuevas proteínas. Por lo tanto, la liberación de interferón gamma de alguna manera está advirtiendo a las células vecinas de que bajen esa tasa de síntesis proteica. Y resulta que el interferón gamma libre en nuestro organismo provoca una serie de síntomas que son muy similares, que son los que ustedes sienten cuando se van a gripar. ¿Ya? Es bastante común que acá la gente diga, parece que me voy a resfriar. ¿Cuándo dicen eso las personas? ¿Pero qué sienten? ¿Por qué tienen esa sensación? Dolor muscular. ¿Qué más podría ser? Cansancio. Cansancio. ¿Qué más podría aparecer? Congestión, sí. ¿Qué más? Y en algunos casos incluso fiebre. ¿Sí? Se puede sentir medio afiebrado. Esa sensación de cansancio, de malestar general. Todo eso es provocado porque lo que se está liberando en nuestro organismo es interferón gamma. Frente a cualquier infección de tipo intracelular, las células comienzan a liberar entonces interferón gamma para advertir a las células vecinas que algo está ocurriendo. Y precisamente el interferón gamma es el que provoca esos síntomas que se denominan como tipo gripales. No sé si han escuchado, por ejemplo, cuando estuvo bien de moda hace poco la enfermedad que era el Zika, que es transmitida por un mosquito también, una enfermedad viral. ¿Sí? También otra enfermedad que estaba bien de moda, también transmitida por mosquitos, también producida por un virus, que es el dengue, ¿ya? O la fiebre amarilla, o incluso cuando hablamos de VIH, que ustedes tienen que estar probablemente más al tanto, ¿cuáles son los primeros síntomas que se van a enfrentar por cualquiera de estas enfermedades que hemos mencionado? Son síntomas tipo gripales, que la verdad es que como son síntomas tipo gripales, el médico frente a esa situación lo más probable es que también pueda sospechar de que la persona está agripada, porque es lo más común. De tal manera que en la etapa aguda, como se parecen estos síntomas tipo gripales, la persona podría ni siquiera sospechar que se enfermó de esta enfermedad, que ha sido infectada. ¿Qué va a ocurrir entonces? Vamos a graficar aquí, en el otro lado del gráfico, la respuesta inmunológica. La concentración de anticuerpos, qué sé yo.
Y entonces cuando aparece el gran número de parásitos, inmediatamente lo que se va a gatillar es que el sistema inmunológico se ponga en marcha y la aparición de una respuesta inmunológica hace que el parásito entonces, o el número de parásitos comience a disminuir. Sin embargo, el parásito nunca es eliminado completamente de nuestro organismo, ¿ya? Porque el parásito tiene periodos de vida intracelular en donde la infección parasitaria permanece oculta. Y frente a la respuesta inmunológica, la tasa de multiplicación del parásito igual disminuye. Pero como el parásito no desaparece, la respuesta inmunológica, ¿no es cierto?, permanece aquí constante. Cuando eso ha ocurrido, entonces entramos a esta etapa que se denomina como etapa indeterminada, ¿ya? En donde la respuesta inmune es alta, pero el número de parásitos entonces es bajo. Etapa indeterminada. Puse acá unos corchetes ahí, precisamente para señalar que esta etapa indeterminada, el tiempo de duración es variable. Podría durar aquí entre 2 o 3 meses, o incluso 30 o 40 años. Esta etapa indeterminada de la enfermedad. Donde, como ya les mencioné, el número de parásitos en este periodo siempre está presente, pero en cantidades muy bajas. Como el antígeno no desaparece, la respuesta inmunológica está siempre presente. Y después de ese periodo que acabo de señalar, aparece entonces la etapa crónica de la enfermedad, que tiene otra forma de manifestarse, lo vamos a mencionar en un instante, que es la etapa en que usualmente se considera que es la más invalidante de la enfermedad de Chagas y la que produce el mayor número de muertes. Esas serían entonces las 3 etapas de la enfermedad. Ahora vamos a describir qué pasa en cada una de ellas. En la etapa aguda, yo les decía que los síntomas aquí son muy parecidos a los de una gripe. De tal manera que la mayoría de las personas que son infectadas por el Trypanosoma cruzi podrían haber presentado este tipo de síntomas y haber sospechado simplemente de una gripe, y la enfermedad sigue evolucionando y la persona ni siquiera se da cuenta de que está infectada. Ahora, ¿cómo el médico podría tener una orientación de que estos síntomas gripales se tratan de la enfermedad de Chagas? Solo si podemos advertir en el paciente que la persona ha tenido contacto con la vinchuca. ¿Cómo podemos averiguar eso? Si la persona vio el insecto. ¿Sí? Ahora la persona podría no saber reconocer a la vinchuca, ¿ya? Que eso también puede ocurrir. Pensar que se trata de un insecto de menor importancia, qué sé yo, y no le va a atribuir, ¿no es cierto?, la relevancia que merece. ¿Ya? Otro problema es que la vinchuca, ¿ya?, cuando produce esta picadura, la picadura es semejante a la picadura de cualquier otro insecto. De tal manera que por solo la observación de la picadura, la persona o incluso el médico podría decir, pero eso fue la picadura de un mosquito, que no provocó nada más. ¿Sí? No hay forma de diferenciar la picadura que deja la vinchuca con la picadura o mordedura de otros animales. ¿Ya? Entonces también eso dificulta el proceso de diagnóstico. Ahora la persona sí, si reconoce la vinchuca y le advierte al médico que ha sido picada por el insecto, ahí perfectamente el médico podría sospechar de la enfermedad. La herida que deja el insecto, cuando sabemos que lo hizo la vinchuca, se denomina como chacoma de inoculación. Chacoma de inoculación. Ahora, la vinchuca, no sé si saben qué significa el nombre. Es una palabra de origen quechua que significa el que se deja caer. ¿Ya? Las vinchucas en nuestro país tienen una preferencia, sobre todo la especie en particular, que es el Triatoma infestans. Triatoma infestans. Esta especie de vinchuca
Es una vinchuca entonces que tiene hábitos intradomiciliarios. ¿Ya? Y las casas que prefiere parasitar o infestar este parásito son casas de tipo rurales que tienen usualmente paredes de adobe y techo de paja. Entonces la vinchuca hace sus nidos en las grietas de estas paredes de adobe y en la noche, cuando la mayoría de las personas que habitan ese hogar están durmiendo, la vinchuca abandona estas grietas, estos nidos, sube por las paredes, llega hasta este techo de paja y en la noche, cuando las personas duermen, la vinchuca entonces se deja caer. ¿Ya? ¿Para qué? Para precisamente picar las partes de piel que queden expuestas durante la noche. Como usualmente, si bien dormimos tapados, no nos tapamos completamente. Por lo general, la cabeza queda descubierta y es bastante usual que la vinchuca pueda picar a las personas en las zonas de la cara. De ahí que el nombre de las vinchucas en Brasil sea barberos. ¿Ya? Porque la picadura del insecto va a ocurrir en las zonas de la cara. Como puede ocurrir en la zona de la cara, uno de los lugares donde también ha ocurrido el ingreso del parásito es en la conjuntiva. ¿Ya? ¿Cómo eso puede ocurrir? La vinchuca pica cerca del ojo y deja las deposiciones ya próximas al ojo. Como la persona se rasca, podría rascarse en la zona próxima al ojo y ella misma arrastrar las deposiciones del parásito dentro de la conjuntiva. Entonces, esto que nosotros hemos descrito aquí, ¿dónde estaría pasando? En las células epiteliales de la conjuntiva. ¿Ya? Y en ese caso va a aparecer un signo que se ha denominado signo de Romaña y Massa. ¿Por qué creen que se llama así? Claro, normalmente las personas que describieron este tipo de signo. Romaña y Massa son dos argentinos que describieron entonces la inflamación de las conjuntivas producto de la multiplicación del parásito en la conjuntiva. Usualmente, el signo de Romaña y Massa, para diferenciarlo de otras alteraciones oculares, ocurre en uno de los ojos. ¿Ya? No ocurre en los dos. Si está pasando en los dos ojos la inflamación, es difícil que se trate de la enfermedad de Chagas. Entonces, ocurre en uno de los ojos, pero eso sí, va a ocurrir en ambos párpados. El bipalpebral. Entonces, cuando aparece el signo de Romaña y Massa, ya es más fácil tener una orientación, porque si bien el chagoma de inoculación, yo les decía que no se puede distinguir de la picadura de otro insecto, el signo de Romaña y Massa que ocurre en la conjuntiva es bastante propio de la enfermedad. Ahí sí se podría hacer entonces un diagnóstico oportuno. Está uno de los ojos inflamado, pero los dos párpados. Los párpados hinchados. ¿No? Es como que le hubieran pegado un combo a la persona, pero sin el moretón, ¿no es cierto? Te ve la hinchazón, pero no ve el moretón. Bueno, la etapa indeterminada, tal como lo dice, el número de parásitos ha disminuido. Lo que está presente sí es la cantidad de respuesta inmunológica que está elevada. Por eso es que, por ejemplo, si una persona no tuvo la chance de ser diagnosticada en la etapa aguda, esta persona sí podría ir, por ejemplo, a un banco de sangre y esa persona va a tener cantidades elevadas de anticuerpos contra el Trypanosoma cruzi. De tal manera que esa persona, si dona sangre, pasa la encuesta, la unidad va a ser detectada por el test de ELISA, porque el nivel de anticuerpos de esa persona está alto. Entonces, por lo tanto, esa unidad debiera ser claramente rechazada. En la etapa indeterminada podrían aparecer algunos signos, pero que se descubren de manera casual. Una de las alteraciones que puede aparecer en la etapa crónica de la enfermedad es un daño a nivel del corazón. Por lo tanto, en la etapa indeterminada podrían haber algunas alteraciones de los electrocardiogramas de las personas, que estarían de alguna manera dando algún tipo de aviso de que la persona tiene un daño de tipo cardíaco. ¿De quiénes podríamos sospechar que hayan tenido contacto con la vinchuca? Las personas que hayan vivido tiempo atrás en zonas rurales, o que todavía siguen viviendo en zonas rurales, desde Arica hasta la sexta región, bueno, hasta la región de O'Higgins, ¿cierto? Sí. Que ya no se llama así.
Ya no se usan los números. Ah. Y finalmente tenemos entonces la etapa crónica de la enfermedad, que se manifiesta de diferentes maneras, con los llamados megas. Estos megas pueden aparecer en el esófago. Podemos hablar entonces de un mega esófago, también de un mega colon, y también lo que le mencionaba recién, otra forma de manifestarse la enfermedad de Chagas es una cardiopatía chagásica. En los tres casos, lo que se está viendo alterado es musculatura. ¿Qué va a pasar aquí con los músculos? Se hipertrofian. ¿Ya? Se ha descrito que esta hipertrofia obedece a que los órganos que se ven afectados comienzan a perder inervación. ¿Ya? ¿Qué ocurre con un megaesófago? Las personas con este esófago agigantado, por decirlo de alguna manera, hipertrofiado, no pueden deglutir. Las personas que tienen un megacolon no pueden defecar. De tal manera que es súper invalidante para las personas que llegan a esta etapa de la enfermedad. Y esta etapa puede ocurrir 30 o 40 años después. De tal manera que en este periodo, que puede ser muy prolongado, las personas pueden incluso fallecer y nunca haber presentado la etapa crónica de la enfermedad. ¿Sí? ¿Qué cosa? ¿Por qué pierden inervación? Ya voy a explicar eso. ¿Ya? Entonces les decía que las personas que tienen un megacolon, con esta musculatura hipertrofiada, no pueden defecar, súper invalidante, y las personas que tienen esta cardiopatía chagásica, obviamente que hay un mal funcionamiento del corazón. ¿Cuál es la solución para el Chagas crónico? Tiene que ver con cirugía. ¿Ya? En el caso del megaesófago o el megacolon, extirpar la sección de la musculatura que está alterada y, ¿no es cierto?, reparar. ¿Ya? Pero el problema pasa con las personas que tienen cardiopatía chagásica, que tienen un corazón súper hipertrofiado, que está funcionando mal. ¿Cuál creen que es la solución? No pueden cortar el corazón, un trasplante, ¿no es cierto? El problema es que son personas que están con enfermedad de Chagas y no son prioridad para un trasplante. ¿Por qué no? Porque cuando reciben un nuevo órgano que va a estar sano, la persona va a volver a infectar el tejido. Entonces, por eso terminan siendo bastante problemáticos. ¿Ya? Y ahí hay una discusión moral que podría plantearse. Ya, chicos, entonces para responder la pregunta de Javier, ¿ya?, ¿por qué se produce esa hipertrofia? La verdad, chicos, es que eso es algo que aún se desconoce. ¿Sí? Hay dos teorías. ¿Cuáles creen que pueden ser esas teorías? Según lo que pueden ver en la hora de la colación. ¿Qué pasa con los anticuerpos? Bueno, algo que se sabe del Trypanosoma cruzi es que, al igual que otros microorganismos que hemos mencionado, producen variabilidad antigénica. ¿Qué significa eso? Que el parásito está constantemente cambiando los antígenos de superficie. Por lo tanto, a cada momento, el parásito obliga al huésped a generar una nueva respuesta inmunológica. Y cuando eso comienza a ocurrir, los nuevos anticuerpos que pueden aparecer podrían tener reactividad cruzada con nuestras propias células. Entonces, una teoría señala que la enfermedad de Chagas podría terminar siendo una enfermedad de tipo autoinmune. ¿Ya? Comenzar a estimular un proceso de tipo autoinmune. Nuevamente, hubo un brasileño que publicó en una revista importante, me parece que era la Nature, que es una como de las más relevantes, indicando que él había descubierto que la enfermedad de Chagas efectivamente era una enfermedad autoinmune. ¿Ya? Él había hecho una serie de ensayos y él, como fue aceptado su publicación en la revista Nature, comenzó a hacer como una gira
por todo Brasil mostrando sus resultados. Pero no eran así. ¿Ya? El tipo había hecho trampa y la revista Nature bajó la publicación. ¿Sí? Después que el tipo había hecho todo este viaje por las diferentes ciudades de Brasil. De tal manera que todavía no se puede comprobar efectivamente que ese fenómeno ocurre. Y la otra teoría, chicos, es que el parásito, en la etapa aguda, ¿se acuerdan qué pasaba con el parásito en la etapa aguda? Hay una gran cantidad de parásitos en el organismo parasitado. Entonces, una teoría puede ser que la enfermedad provoca todos esos estragos que se manifiestan en la etapa crónica de la enfermedad al principio. ¿Ya? O la otra teoría que tampoco se ha comprobado es que efectivamente la respuesta inmunológica, que siempre está alta, sea la responsable de causar el fenómeno crónico de la enfermedad. Pero todavía no se ha demostrado eso, chicos. Pero ya que hemos descrito entonces la enfermedad, chicos, vamos a proceder a continuar con el ciclo de vida, ¿ya?, del parásito. ¿Dónde tiene que continuar el ciclo de vida? ¿Dónde? ¿En el humano? ¿Dónde? En el humano. No, porque esto ya ocurrió en el humano, ¿no es cierto? Aquí el parásito ingresó, se está multiplicando y vimos lo que pasaba entonces en esta persona que está infectada. ¿Qué nos falta describir? En la bichuca. ¿Ya? Chicos, el parásito entonces ingresó por vía vectorial, el parásito se multiplica en células, los tripomastigotas salen y los tripomastigotas que están acá en el espacio extracelular pueden pasar a la sangre. ¿Sí? Entonces, si el parásito que va a infectar otras células está en el espacio, en el líquido extracelular, ustedes saben que después del líquido extracelular esto pasa a la linfa, y de la linfa ¿a dónde llega? Finalmente a la sangre. Entonces estos parásitos que comienzan a multiplicarse en un sitio particular donde ingresó el parásito pueden finalmente diseminarse a la sangre hacia otros órganos. El hecho de entender que el parásito está en la sangre me ayuda entonces a mí a corroborar la forma en que se transmite la enfermedad, por la sangre, por trasplantes y por la vía entonces congénita. Y en el caso de que algo que esté en la sangre, ustedes saben que la leche materna también se forma, ¿no es cierto?, por ¿no es cierto?, infiltrado de la sangre. Entonces también eso explicaría por qué la enfermedad se transmite por todas esas vías. Y acá es importante detenernos aquí, que el parásito va a estar presente en la sangre, porque precisamente es la sangre de la cual la bichuca se alimenta. Por lo tanto, lo que va a ingerir, si este fuese el intestino de la vinchuca, que es un intestino bastante rudimentario, ¿ya?, si ese fuese el intestino de la vinchuca, lo que la vinchuca ingiere son formas del parásito, ¿no es cierto?, que ya sabemos cuáles son, si están en la sangre son formas de tripomastigotas. ¿Ya? El problema de los tripomastigotas, ya lo hemos visto, es que esta forma del parásito no puede replicarse. Y esto es un problema, porque si el parásito ingresa al aparato digestivo de la vinchuca, esto significa que los tripomastigotas pueden ser digeridos por el sistema digestivo de la vinchuca. Entonces desaparecer. Sin embargo, el parásito se mantiene y esta permanencia del parásito en el intestino se debe a que los tripomastigotas terminen evolucionando a la otra forma del parásito, que son los epimastigotas. Entonces los epimastigotas acá sí pueden multiplicarse de forma extracelular, como ya lo había señalado, y entonces el hecho de que el parásito se esté multiplicando de manera extracelular significa que el intestino de esta vinchuca permanece entonces parasitado. Se sabe que quien estimula el cambio de tripomastigota a epimastigota en la vinchuca es un cambio de pH. ¿Ya? Un pH aquí ácido en el intestino de la vinchuca promueve que la forma de tripomastigotas pasen entonces a la forma de epimastigota. El problema de permanecer como epimastigotas es que los epimastigotas, si bien consiguen replicarse, aquí en el intestino, los epimastigotas no pueden invadir, ¿ya? No pueden invadir. Entonces estos epimastigotas
tienen que terminar evolucionando ¿a cuál forma del parásito? A la forma de tripomastigotes. Por lo tanto, acá cerramos el ciclo, porque ahora podemos entender por qué una vinchuca infectada, cuando defeca, está dejando en estas deposiciones las formas de tripomastigotes. Y así entonces se cierra el ciclo de la enfermedad. ¿Ya? Existen varias cepas del Trypanosoma cruzi, que son las cepas que se han denominado CL y cepa G de este parásito. El parásito en su superficie expresa una serie de moléculas y entre ellas, vamos acá al principio, entre ellas existen algunas glicoproteínas. Tenemos acá proteínas que van a estar entonces unidas a carbohidratos. Y estas glicoproteínas, ¿ya?, que están a lo largo de todo el parásito, se han denominado como glicoproteína 82, glicoproteína 90 y glicoproteína 3550. ¿Por qué creen que se denominaron así? ¿Ah? El orden en que se cubre. No. ¿Qué creen que se debe a esa denominación? ¿El número de monómeros quería? No. Podría ser, pero en este caso no. ¿Han escuchado de la electroforesis de proteínas? ¿Sí o no? Hay algunos geles que permiten hacer correr las proteínas desde un sitio a otro, desde una polaridad de carga hacia otra, y por lo general las proteínas van viajando en este gel, ¿no es cierto? Desde menor, las de menor tamaño van quedando entonces, son las que van corriendo primero, ¿sí? Por lo tanto, las más pequeñitas van avanzando mucho más rápido que las proteínas que son más pesadas. Entonces, si nosotros aislamos el parásito, lo trituramos, por decirlo de alguna manera, hacemos un picadillo del parásito y hacemos avanzar estas proteínas del parásito por este gel, van a aparecer tres bandas importantes y tienen que ver entonces con el tamaño, ¿sí? ¿Cuáles son las más pequeñitas? La 3550, la 82 y la 90. De tal manera que estas glicoproteínas se han denominado así por el tipo de peso, ¿no es cierto? O el tamaño de la molécula. Se sabe que la proteína, o esta glicoproteína del 3550, ayudaría a la infección por vía oral, puesto que esta glicoproteína actuaría como una especie de mucina. ¿Sí? Ustedes saben que la mucina está presente en el epitelio gástrico y protege ¿de qué? Protege las células de las células gástricas de la propia acidez. Entonces, este parásito que está provisto de la glicoproteína 3550 posee una especie de mucina que ayudaría nos ayudaría a entender por qué los parásitos pueden ingresar por vía oral y no ser destruidos por el jugo gástrico. ¿Sí? La glicoproteína 82 tiene una función con la invasión celular.
La glicoproteína 82, si bien no se conoce el receptor en la célula huésped, provoca aumentos o liberación de calcio, tanto en la célula huésped como aumento del calcio en el propio parásito. ¿Se acuerdan que el parásito ingresaba arrastrando membrana plasmática? Precisamente provocar aquí aumentos de calcio, tanto en el parásito como en la célula huésped, eso ayuda a finalmente que el parásito pueda ingresar dentro de la célula. De tal manera que los parásitos que expresan grandes cantidades de glicoproteína 82 son mucho más invasivos. Por otro lado, la glicoproteína 90, la función de esta glicoproteína aún es desconocida. Los parásitos que expresan glicoproteína 90 tienen una menor infectividad. No se sabe qué es lo que tiene la glicoproteína 90, pero los parásitos que expresan mayor cantidad de glicoproteína 90 son menos infectivos. Entonces, aquí vamos a hablar un poquito sobre estas cepas del Trypanosoma cruzi. La cepa CL expresa grandes cantidades de la glicoproteína 82. ¿Sí? La cepa G, por otro lado, expresa grandes cantidades de la glicoproteína 90. ¿Qué pueden ya deducir con eso? ¿Qué cosa pueden deducir, Javier? Que la cepa CL es más infectante. Que la cepa CL es mucho más infectiva. ¿Sí? De hecho, cuando se hacen ensayos de infección en ratones, podríamos observar el siguiente fenómeno. Cuando se infectan los ratones imitando la infección por la vinchuca, ¿qué tendríamos que hacer en ese caso? Rascar al ratón. No podemos obligar a una vinchuca a picar al ratón, porque teníamos mucho tiempo en eso, ¿ya? Pero sí podríamos inocular, ¿ya? A través de, por ejemplo, un capilar al ratón y depositar la vinchuca ahí. ¿Sí? Estamos imitando entonces lo que haría la vinchuca, ¿sí? Infectando. ¿Ya? Por lo general se hace por la cola. Entonces, la cepa CL, cuando infecta, produce una alta parasitemia y luego decae, ¿sí? Porque es altamente infectiva. En cambio, la cepa G, cuando son infectadas, las parasitemias, la presencia del parásito en la sangre, son muy bajos y después los ratones entran en la etapa o en la infección de tipo crónica. Pero claramente, ¿no es cierto?, esto está relacionado con ¿qué cosa? Con los niveles de las diferentes glicoproteínas. La cepa CL, ¿no es cierto?, muy infectante. La cepa G, por otro lado, es muy poco infectiva. Cuando hacemos experimentos ahora, esto es por vía intravenosa, ¿ya? Una infección intravenosa, la cepa CL, entonces, altamente infectiva, la cepa G, poco infectiva. Ahora, cuando se hace una infección en ratones, por vía oral, los patrones de la cepa CL y de la cepa G se mantienen. Nuevamente, ¿no es cierto? El parásito, una infección de tipo oral, vale decir, alimentar a los ratones con el parásito, también de forma, de alguna manera intencionada, las infecciones se mantienen. Los ratones sobreviven y después de un tiempo ingresan a la etapa crónica de la enfermedad. Bueno, yo les decía que en Brasil han habido casos de infecciones por vía oral, y uno de esos casos ocurrió en el estado de Santa Catarina. ¿Ya?
tal manera que, producto de esta infección en el estado de Santa Catarina, hubieron aproximadamente, no recuerdo bien, 25 casos, personas que ingirieron caldo de caña infectado. ¿Ya? La caña estaba infectada con la propia vinchuca, la caña fue molida con la vinchuca ahí, y de las 25 personas que fueron infectadas, 18 mueren en la etapa aguda de la enfermedad. Esto es por un Chagas entonces de tipo que se ha transmitido por vía oral. Ya 25 personas fueron infectadas por la ingesta del caldo de caña y de esas 25, 18 fallecieron. En una etapa en que yo les decía que por lo general los síntomas son de tipo gripales, siempre y cuando la transmisión, ¿cómo haya ocurrido? Por vía vectorial. ¿Qué es lo que diferenció aquí? ¿Cuál fue la diferencia? Que la transmisión ya no fue por vía vectorial, sino que fue por vía oral. Producto de estos casos, estos pacientes, ¿ya? Se les pudo aislar a los parásitos, entonces, como estos parásitos fueron aislados de los casos que ocurrieron en Santa Catarina, se generó esta cepa SC, la cepa Santa Catarina. ¿Sí? Se hicieron experimentos con esta cepa, se hizo una infección intravenosa y se hizo una infección de tipo oral en ratones. En los casos de la infección intravenosa, la infección fue, ¿no es cierto?, muy baja. Un patrón muy parecido a quién? ¿A cuál de las cepas que habíamos mencionado recién? Con la cepa G. ¿Sí? Cuando se hizo el análisis de electroforesis, aparecieron las 3 bandas de la glicoproteína que corresponden. ¿Sí? Sin embargo, esta cepa Santa Catarina tenía altos niveles de ¿qué cosa? De glicoproteína 90. Por eso, cuando se hicieron las infecciones por vía intravenosa, como hay gran cantidad de glicoproteína, el perfil fue muy parecido a ¿quién? Al de la cepa G. Sin embargo, cuando se hicieron las infecciones de esta cepa Santa Catarina por vía oral, los niveles de parasitemia a los pocos días se elevaron y ninguno de los ratones que fueron infectados sobrevivió. Todos los ratones infectados por vía oral fallecieron. ¿Sí? Entonces, a partir de esto, se fue a hacer el análisis electroforético de las glicoproteínas y se detectó que efectivamente la cepa Santa Catarina, ¿no es cierto?, expresaba la glicoproteína 3550, como ya lo habíamos mencionado. ¿Qué significa eso entonces? Recuerden que la glicoproteína 3550 actúa como una ¿qué? Como una mucina. Entonces los parásitos están capacitados ¿para qué? Para resistir las condiciones de infección por vía oral. Estos parásitos fueron recuperados del estómago, ¿ya?, de los ratones. A los ratones se les hizo una cirugía se le hizo acá un nudo en el estómago, fueron infectados por vía oral, los parásitos permanecieron aquí, la forma de tripomastigotas en el estómago de los ratones, por aproximadamente 1 hora, ¿sí? Se dejaron ahí, se mantuvieron, y después estos parásitos fueron recolectados para hacer el análisis electroforético. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó con estos tripomastigotas que permanecieron en el estómago del ratón? Ocurrió que esa alta cantidad de glicoproteína 90, ¿se acuerdan que recién yo les dije que se hizo el análisis electroforético antes de pasar por el estómago? Y habían, ¿qué cosa? ¿Qué tenían estos ratones? Altos niveles de glicoproteína 90. Sin embargo, cuando los tripomastigotas permanecieron en el estómago del ratón, la glicoproteína 90 había desaparecido. ¿Qué significa eso?
se sabía de la lipoproteína 90? Que si está presente, el número de la capacidad infectiva es menor. ¿Qué pasó entonces en estos ratones que recibieron tripomastigotas por vía oral? ¿Qué pasó con esta lipoproteína 90? Fue degradada. Por lo tanto, esto explicaría por qué el parásito, después de ingresar por esta vía, adquiere una capacidad infectiva mayor. ¿Qué conclusiones se pueden sacar de esto, chicos? Básicamente, que la forma de transmisión en la naturaleza de la enfermedad de Chagas, probablemente la más importante no sea la picadura de la vinchuca, sino que sea la transmisión por vía oral. ¿Esto por qué? En el ciclo de vida del parásito, no solamente está involucrado el ser humano, sino que las vinchucas también podrían picar algunos animales. ¿Ya? Ahora piensen en un animal salvaje cualquiera, o en un perro, inclusive. Es picado por una vinchuca en el lomo. Por más esfuerzo que haga el perro de rascarse, no va a poder llegar a esa zona. Pero si el perro se sacude, ¿qué va a pasar con la vinchuca? Probablemente va a caer al suelo. ¿Sí? ¿Y qué hace el perro cuando se enfrenta con la vinchuca? Se la come. ¿Sí? De tal manera que esta propiedad que tendría el Trypanosoma cruzi de ser más infectivo por vía oral estaría explicando que para mantener la infección, ¿no es cierto? Se ha preferido, ¿no es cierto?, favorecer las instancias que favorezcan este tipo de transmisión, más que la vía vectorial. Bueno, otras cosas, chicos, sobre la enfermedad de Chagas: es una enfermedad que no tiene vacuna. Hay varios intentos de generar una vacuna contra la enfermedad de Chagas. ¿Por qué no ha sido posible? Se los mencioné recién, es un parásito que termina provocando ¿qué tipo de cosas? Una variación antigénica. ¿Sí? De tal manera que eso hace imposible que pueda existir entonces una vacuna. Lo mismo pasa con la malaria, que vamos a estudiar en la próxima clase, y con algunas otras enfermedades bacterianas. Hay tratamiento para la enfermedad de Chagas, hay personas que se han recuperado de la enfermedad, pero el tratamiento lo han recibido aquí, en la etapa aguda. Ahora, ¿cuál es el problema? Que la mayoría de los casos de infección de Chagas, la etapa aguda es difícil de diagnosticar, porque se puede confundir con otro tipo de enfermedades. Ya, chicos, eso es. No se pusieron atención.